Esto es tierra malvinera del año 2012. Mirá. Cuando fui allá saqué un poquito, no se puede hacer estas cosas, pero bueno. Son las medallas del Congreso, que es la medalla que nos dan a todos. Esta es la medalla del Ejército Argentino. Y esta es la medalla que nos dieron de la unidad militar del Regimiento 6 de Mercedes. Y atrás están los nombres de los 11 compañeros que ofrendaron sus vidas. Juan Alberto Matsumoto, argentino hijo de japoneses nacido en Escobar, Buenos Aires. Combatió en la Guerra de Malvinas con apenas 19 años. Ganó una beca de estudios a Japón en el año 90 y hoy trabaja como profesor universitario, consultor, intérprete judicial y de noticias. Vive con su esposa japonesa en Yokohama, yendo seguido a Argentina, pero solo de vacaciones hasta que empezó la pandemia. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, hoy Alberto nos cuenta un poco de su experiencia como veterano de Malvinas. Bueno, a ver, ¿cómo es que terminaste yendo a combatir a Malvinas? Bueno, era 1982, abril 2, cuando se produce este hecho, y yo había terminado ya el servicio militar obligatorio y estaba en la Universidad de Buenos Aires, y al producirse, bueno, estaban convocando ya a la clase 62, así que me presenté voluntariamente y bueno, ese mismo día llego a la unidad, un compañero había tenido familia, cambié, tomé su equipamiento y al día siguiente estaba en Puerto Argentino. ¿Qué pasó con tu compañero? Él se quedó en la unidad, gracias a Dios. ¿Qué tanto estabas o te sentías preparado para combatir? Habíamos recibido la instrucción militar como cualquier soldado en esa época, los 3 meses de instrucción militar. Obviamente había algunos compañeros que tenían una instrucción militar un poco más avanzada porque eran del grupo comando o de la compañía comando. Yo, bueno, había terminado, pero no sé si uno estaba preparado o no para combatir, pero teníamos conciencia de que teníamos que combatir. Así que en ese sentido fuimos con la conciencia bastante tranquila y además con el anhelo de cumplir con nuestro deber. ¿Qué hicieron apenas llegaron y qué hacían cada día? Cuando llegamos, bueno, nos dimos cuenta que es un lugar bastante descampado, hacía mucho frío ya en abril. Pusimos carpas, empezamos a ver dónde nos iban a ubicar, cambiamos varias veces de posición y una vez que ya teníamos un lugar donde nos instalaron, nuestra sección estaba con una compañía del Regimiento 1 de Patricios y realmente la rutina es que, bueno, se hace una rutina de tener que levantarse temprano, de tener desayuno, etc. Y bueno, hacer las trincheras y tratar de pasar el día lo mejor posible haciendo alguna instrucción y bueno, nada más, ¿no? ¿Qué comían y con qué regularidad? No, comíamos bastante bien dentro de todos los primeros, digamos, 60 días más o menos, dado que teníamos las provisiones correspondientes, estábamos dentro de todo cerca de la ciudad, entre Puerto Argentino y el aeropuerto. Así que venían los carros donde traían comida, caliente incluso, pero a medida que los bombardeos se hacían más asiduos, después del 1 de mayo, obviamente el tipo de comida empieza a ser menor o con menos nutrición. Las últimas 2 semanas creo que comíamos polenta. No pensábamos tanto, ¿no?, seriamente en el tema de la comida, aunque sí hubiéramos necesitado un poco más de calorías. ¿Y con el frío cómo hacían? Bueno, al comienzo, cuando llegamos, era mediados de abril, así que hacía frío, pero no tanto. Teníamos ropa medianamente para invierno. Nos calentábamos las turbas malvineras, que son como pedazos de tierras secas, que tienen muchas raíces, pero tienen olor a combustible, a petróleo. Entonces eso secado al sol, después lo metíamos en la trinchera y hacíamos fogata. Y con eso nos calentábamos. Desde luego, por ser una turba, terminábamos todo negro, como si fuera carbón. Pero bueno, por lo menos teníamos un poquito más digamos, de calefacción ahí. ¿Estuviste en combate cuerpo a cuerpo? No, yo en mi sección no hemos estado cuerpo a cuerpo, aunque sí algunas secciones nuestras en la zona de Monte Dos Hermanas y Tumbledon creo que han estado en cuerpo a cuerpo y han sufrido, digamos, combates muy cruentos. Muchos de nosotros, de los más de 12.000 hombres, creo que casi, salvo los que han estado, ¿no es cierto?,
en batalla no hemos disparado. O sea, porque mayormente era más bien en- protegerse de los Exactamente, exactamente, porque los bombardeos sí eran asiduos y además nuestra tarea es defender posiciones. Claro. Y muchas divisiones, muchos regimientos tuvieron ese rol. ¿Llegaste a tener algún otro compañero en Nikkei? Allá no, ni tampoco en el regimiento, cuando hice la colimba. Sí tuve conocidos o tuve después conocimiento de que hubo algunos japoneses descendientes o descendientes de japoneses que estuvieron en Malvinas. Se cree que son 6 o 7 personas. E incluso hubo un oficial que estaba en logística en ese momento con el rango de mayor, después terminó siendo teniente coronel, don Eduardo Sakamoto, con quien sí tuve el gusto de conocerlo después, pero al resto no tuve la posibilidad de conocerlos. ¿Llegaste a ser prisionero de los ingleses? Sí, claro. Sí, ¿Y sí, cómo sí. fue la experiencia con ellos? Mira, todos fuimos prisioneros. Claro. La experiencia es obviamente en ese momento amargo, pero por otra parte sí es muy amargo cuando uno tiene que entregar el arma, entregar todo el equipamiento. Al fin y al cabo en fila india tenemos que entregarlo y eso es penoso para un soldado. Claro. Pero de todos modos después estuvimos un par de días en la ciudad en unos depósitos y ya ahí estábamos más tranquilos a pesar de que higiénicamente no era el mejor ambiente. No nos trataron tan mal. Yo incluso como dominaba un poco el inglés, estaba de traductor de ellos un poco, así que, en fin, fue una experiencia no tan dura como muchos creen y bueno. O sea, no hubo maltrato de parte de No, incluso creo que ahí pudimos comer un poco de comida caliente, ¿no? Chocolates y demás que incluso había en el depósito, ¿no? Claro, más allá de la derrota, moralmente no te lastimaban, digamos. No. Por supuesto, ellos también habían pasado momentos muy difíciles y murieron también muchos ingleses, ¿no es cierto? Pero los que ya entraron a la ciudad posteriormente y bueno, nos tomaron como prisioneros, nos trataron bien. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? ¿Y cómo te enteraste que habían perdido la guerra? Bueno, porque el día ya 14 de junio a media mañana nos dieron la orden de cese de fuego. Habíamos avanzado y habíamos preparado algunas cosas, pero dijeron que no y que sacásemos el percutor del FAL, del fusil. ¿Para qué? Y para evitar cualquier tipo de incidente, ¿no es cierto? Y que esperemos órdenes. Y las órdenes fueron que al día siguiente ya entregar todas las armas. O sea que fue algo así muy silencioso, porque el día 13 a la noche de junio hubo combates muy fuertes, o sea, nosotros lo veíamos, cómo habían sido los combates en la colina. Sin embargo, el día 14 fue un silencio total. Así que en ese sentido nos dimos cuenta que había terminado, ¿no?, las batallas. ¿Qué sentiste ese momento? Un poco de alivio, un poco de bronca y además esa sensación de no haber terminado con la tarea que a uno le han encomendado. Porque al fin y al cabo nuestro deber era defender las islas, de combatir contra el enemigo y sin embargo no habíamos hecho mucho. O sea, uno siente que algo falta. Claro, una impotencia de que algo no está sin terminar. Claro, pero de todos modos aún estando ahí, uno tiene la realidad de lo que ve en esa sección, en ese lugar. Ni sabíamos lo que estaba pasando a 2 kilómetros en las colinas. Claro. Después nos enteramos de que había sido, ¿no es cierto?, batallas muy cruentas. ¿Y seguís teniendo contacto con otros veteranos? Sí, desde luego que sí, a pesar de que, bueno, como estoy viviendo ya hace muchos años, más de 33 años aquí en Japón, cuando regreso a Buenos Aires trato de verme con algunos de ellos. Ya desde la época de la colimba tenía muy buena amistad con algunos de ellos y sí trato de ir hasta Mercedes o a la ciudad de Luján donde están muchos de los muchachos. Y en las últimas ocasiones he ido hasta Mercedes para participar de esos eventos de confraternidad en donde se reúnen los excombatientes, los veteranos, reunirme no solamente con los soldados, sino con los suboficiales y oficiales que estuvieron en Malvinas. Y al menos en nuestra unidad militar, el Regimiento 6 de Mercedes,
creo que hay bastante buena camaradería, porque yo sé que en otras unidades a veces hay más pica contra los oficiales o el suboficial, el sargento, etcétera, pero en nuestra unidad hay muy buena amistad, una relación en familia, ¿no? ¿Y qué fue de la vida de ellos, en su mayoría? Bueno, muchos de ellos he perdido contacto. Uno hoy, gracias a las redes sociales, el Facebook, uno se va enterando a veces de lo que hacen o de que se han reunido en tal lugar. Muchos han fallecido por, bueno, enfermedad, algunos tal vez por suicidio. No es fácil, ¿no es cierto?, para muchos veteranos lo que es una posguerra. ¿Por qué crees que muchos no pudieron recuperarse psicológicamente de la guerra? Y eso en parte porque realmente el Estado, el país, muchas veces no ha sabido recibirlos con la gratitud que merecen los veteranos de guerra. Por más que el resultado militar haya sido de esa manera, los que hemos ido fuimos convencidos de que es para recuperar la soberanía de las Malvinas. Entonces, en ese sentido, lo único que pide cualquier veterano de guerra es que los reconozca el Estado y la sociedad, con cariño, con la calidad que merecen. Pero muchas veces a nivel político han jugado, ¿no es cierto?, a dos puntas o a varias puntas, tomando en consideración que los veteranos eran parte del régimen militar o que fue una guerra a veces sin sentido. O sea, políticamente uno puede opinar muchas cosas, pero los veteranos, los que cumplimos con el deber ciudadano de ir, no nos involucren con eso. Así que en ese sentido ha hecho que para muchos veteranos de Malvinas toda esa situación política social a veces les haya jugado un mal momento y se sintiesen mal, ¿no es cierto? Y eso los ha hecho aislarse, a veces tener más resentimiento, ¿no?, que orgullo por haber combatido por su país. ¿Tus padres sabían suficiente español como para enterarse de lo que sucedía? Bueno, mi padre sí dominaba bastante bien el castellano, pero en ese momento, cuando yo ya me presenté a la unidad militar y al día siguiente estaba en Malvinas, no sabían. No. Se enteraron 2 semanas después, porque todo eso era secreto. Y mi madre había perdido a su padre, o sea, mi abuelo, en la Segunda Guerra Mundial, así que cuando se enteró que yo estaba en Malvinas, pobre, terminó en una situación bastante, digamos, de estrés emocional. Pero de todos modos, muchas amistades mías, incluso gente de Escobar, compañeros de la secundaria, gente con cierta influencia, trataron de informarles que estaba bien. Igual yo mandaba cartas, que algunas llegaron, y bueno, ¿qué se podía hacer en una situación así? Digamos, no había WhatsApp, no había, digamos, internet. Así que al fin y al cabo, para ellos fue una situación de incertidumbre muy grande, ¿no? ¿Y cómo se enteró tu familia que estaba vivo? Bueno, cuando regresamos ya el día 19 o 20 de junio, el Día de la Bandera, yo me acuerdo que estábamos en Campo de Mayo y cuando ingresamos en micro al Campo de Mayo, una persona me reconoce de la multitud. Me dice, Juan Alberto. Y yo le digo, mira, avísale a mis papás allá en Escobar de que estoy bien. Y esa persona, que no recuerdo quién es bien, porque él sí me reconoció, le avisó a una familia ahí en Escobar de que yo estaba bien, de que había regresado. Y por supuesto ese japonés le avisó a mi padre, ¿no? Así que después, a los 2 días, me fueron a buscar a Mercedes y ahí nos dimos un abrazo, ¿no?, de alegría y de que estaba bien, ¿no? ¿Y qué fue lo que más extrañaste de casa? Mira, cuando llegué ahí, bueno, nos dimos un abrazo con mis padres. Mis padres me preguntan, ¿qué querés comer, no? ¿Qué querés tomar? Como cualquier padre preguntaría. Y le digo, mira, papá, un bife de chorizo. Y estábamos en Mercedes, ya era un poco tarde a la noche. Me llevaron a un restaurante y comí un costillar, ¿no?, bife de costilla, algo de eso. Y bueno, contento, pero en realidad lo que quería era estar en casa, ¿no? Y realmente nos sentíamos un poco cansados, pero de todos modos, ese momento, no te olvides que uno tenía 20 años, era joven, ¿no? A esa edad creo que uno se recupera mucho más rápido, más fácil, pero más que nada para mis padres fue una gran alegría
Igual yo reconozco que en ese momento ahí en el regimiento había familias que estaban esperando y yo sabía de que su hijo no iba a regresar, porque sabíamos que 11 compañeros nuestros no iban a regresar, 11 camaradas que se quedaron allá, bueno, custodiando nuestras islas, dieron su vida. Y cuando uno ve a los padres, era la mamá de uno de los chicos, y es duro, ¿no? Es fuerte eso. Entonces yo ya cuando regresé me puse a retomar los estudios, estudié con todo, me gradué y después me vine a Japón ganando la beca del gobierno, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dar a la gente? Este año cumplimos 40 años desde Malvinas. Solamente el mensaje es que eso no fue en vano. Las personas que han estado ahí, sean soldados, suboficiales y oficiales, dieron lo mejor. Se podrá discutir la estrategia, se podrá discutir la logística, el tema político, pero los que estamos dimos lo mejor posible dentro de la posición en que nos encontrábamos, con muchísimas limitaciones. Quiero que sepan que Argentina tiene a esas personas del cual deberían sentirse orgullosos, y los políticos deberían no tratarnos políticamente, sino tratarnos como ciudadanos que cumplieron su deber. Humanamente. Exactamente. Entonces ya con eso cumpliríamos, ¿no es cierto?, estos 40 años de una manera más digna, sin manejos extraños ahí que se realizan en la política. Y realmente, ojalá, yo hubiera deseado ir este año en abril para reencontrarme con mis compañeros o ir a la isla incluso, pero por toda esta situación mundial de la pandemia se hace un poco complicado, y en algún momento, el año que viene o en un momento más adecuado, visitar nuevamente la isla. Yo hace 10 años he visitado la isla, así que quiero ir nuevamente antes de que uno sea ya demasiado viejo, ¿no? Claro. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias por lo que hiciste. No, muchas gracias a ti. Y gracias por esta entrevista que la verdad sos un orgullo. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Chao. Muy lindo. Tomo arigato. Espero que sea de tu agrado editarlo como quieras.